vamos a estar en la lección número 10 de este año, y 10 es porque es la 10ª semana que estamos en este año ya avanzando sobre este tema. Entonces, la lección número 10, el tema va a ser Jesucristo venció a Satanás. Y les decía yo que es como una continuidad de lo que hemos estado viendo, pero vamos a ver cuál es el origen y de dónde vienen todos los problemas que tenemos de enfermedades, de crisis económica, de lo que tú quieras y mandes. Te vas a dar cuenta cuál es el origen, pero también vamos a ver cuál es la solución, porque gracias a Dios, a través de las promesas de la palabra, podemos nosotros acudir confiadamente a Él, porque Él tiene el oportuno socorro. Y vamos a poner este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada vida aquí representando cada familia, Señor. Te damos gracias por este tiempo que has marcado para nosotras. Te damos gracias por esta plataforma, Padre Santo, que nos has dado, Señor, como un medio para crecimiento, Señor, en el conocimiento de tu palabra y para poder enfrentar estas injusticias, Señor, que hay a través del demonio, Señor, pero hoy va a quedar descubierto en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre Santísimo, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, que nos ayudes a percibir el mensaje, Padre Santísimo, que quede sembrada la palabra en el corazón para que tengamos esperanza, Señor, y que tengamos dirección hacia dónde conducirnos, Señor, para solventar cada una de estas calamidades. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, para que no sea yo hablando, sino tú a través de mi boca, Señor. Llena mi boca, Espíritu Santo de Dios. Llena mi lengua, Espíritu Santo. Habla, Señor, conforme a las grandezas de tu reino. Habla, Señor, lo que cada una necesita escuchar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Verso clave. El verso clave de hoy es Lucas 10, del 19 al 20. Y dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice aquí, subraya esto en tu Biblia si la tienes, y nada os dañará, nada, absolutamente nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y este es el verso clave de hoy. Dice: he aquí os doy potestad de hollar. ¿Pero qué significa hollar? Hollar significa pisar, pisotear, abatir, destruir. ¿Me explico? O sea, tenemos esa potestad nosotros de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, sea cual sea, no tienes por qué tener miedo. Cualquier adversidad que estés pasando, económica, de solvencia, de cuestiones de salud, de cualquier tipo, emocional, familiar, destrucción de matrimonios, hijos con conflictos, sea cual sea el problema que está pasando en tu familia, dice la palabra de Dios, una promesa que tienes que tenerla muy clara y presente, que dice: nada, absolutamente nada te va a dañar. Pero dice, no te regocijes por todos esos espíritus que están por ahí merodeando y que te quieren acechar porque tú estás superior a cada uno de ellos. Dice, espérenme que están entrando varias ahorita. Bienvenida Carmen, bienvenida Gaby. Y les decía yo que no nos regocijemos entonces por esos espíritus que se van a sujetar a ti porque tú tienes la autoridad de Dios, sino que regocijaos porque tu nombre y el mío están escritos en los cielos. Ustedes saben que hay un libro donde están escritos los nombres tuyos y míos para salvación. Bueno, pues dice la palabra de Dios en Lucas 10 que nos regocijemos en que nuestro nombre esté inscrito en ese libro. ¿Ok? El tema de hoy, Jesucristo venció a Satanás. Y si Él venció, no hay ninguna adversidad que nosotros no podamos vencer, ¿ok? O sea, para eso necesitamos incrementar la fe. ¿Y cómo la incrementamos? Estando en un estudio como este, donde vamos a ser edificadas y donde vamos a sujetarnos a la palabra de Dios para que esta palabra transforme nuestras vidas y nos dé ese alimento y esa esperanza que cada uno necesitamos. ¿Cuál es el objetivo de la lección? El objetivo de la lección es creer que Satanás es un enemigo derrotado. Satanás está derrotado. O sea, no hay intermedio aquí ni nada. O sea, Jesucristo completó la obra perfecta de derrotar a Satanás.
Y dice que Satanás es un enemigo derrotado y que Jesucristo nos ha dado autoridad a ti y a mí para echarlo fuera de nuestras vidas cada vez que ande al acecho. O sea, cuando él ande merodeando por ahí, échalo fuera con autoridad, pero créelo en el nombre de Jesús. Ok, dice, después de haber pecado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Adán y Eva, el pecado original que existió, de dónde provino y todo eso? Ya lo vimos la semana anterior. Pues esto les decía yo que viene siendo como continuidad, porque después de haber pecado, o sea, al pecar ellos desobedecieron a Dios y obedecieron a la serpiente. Eso lo hablamos la semana pasada. Adán y sus descendientes, y nosotros somos descendientes de Adán, o sea que esto nos implica a nosotros, estamos sumergos todos en este mismo asunto. Es decir, tú y yo, la humanidad, el mundo entero, quedó bajo el gobierno maligno de Satanás. ¿Sí me explico? Porque viene una autoridad por parte de nuestros padres originales, de Adán y Eva, y nosotros somos descendientes de ellos, entonces traemos el pecado original de ellos, lo traemos cargando tú y yo. Entonces estamos esclavizados en ese pecado y en una muerte eterna. Pero en Primera de Juan 5:19 nos habla siempre de una esperanza. O sea, tenemos un problema, pero también tenemos una forma de cómo solventarlo. Y ahí en Primera de Juan 5:19 nos dice que somos de Dios. Y como somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, la fuerza del enemigo no te llega a ti cuando tú te consideras ya una hija de Dios. Y para ser una hija de Dios hemos estado con la oración del perdón, o sea que nos arrepentimos. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho ya 2 semanas consecutivas? Y esto es para que nosotros estemos a cuentas y que no haya problemas de que dejemos una ventanita abierta para que el enemigo se meta. ¿Me explico? Nosotros siempre tenemos que estar a cuentas con Dios y desechando el pecado para que nosotros podamos tener una relación activa con Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, Dios maldijo a la serpiente, pero chequen esto, por habernos engañado a la mujer y sentenció lo siguiente en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, una mujer ve una serpiente y o sea, te pones toda loca, ¿no? ¿Sí o no? Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, no vemos una serpiente como una mascotita. Las que amamos los perritos, ¿no? Vemos un perrito y nos deshacemos con el perro porque hizo una gracia, se paró de 2 patitas, ladró, hizo cualquier cosa y para nosotros es fiesta. Pero cuando vemos una víbora, una serpiente, nos da escalofrío y huimos de ahí, ¿sí o no? O sea, porque Dios puso esa enemistad entre nosotros y las serpientes, porque a través de la serpiente empieza la primera tentación y el primer pecado en la humanidad. Entonces nosotros tenemos esa enemistad ya con la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, simiente es lo que da origen a un nuevo ser. De la simiente de María nace Jesucristo. Entonces, simiente es lo que da origen a un nuevo ser que causa otra vida. ¿Me explico? Entonces, el Señor Jesús es simiente que aplastó la cabeza a Satanás. O sea, esta promesa que hay en Génesis 3:15 es cumplida con Jesucristo, porque Jesucristo es esa simiente que aplasta la cabeza de Satanás, como ya sabemos la historia a través de la crucifixión, pero no solo eso, sino también a través de la resurrección. Al haber sido resucitado, él vence a la serpiente, vence a Satanás y recuperó la autoridad que Adán le había cedido por sí mismo. O sea, al haber pecado Adán y Eva, ceden la autoridad que Dios les había otorgado a ellos, se la ceden a Satanás. Pero entonces viene Jesucristo al rescate y dice, no, mis hijos no se pierden y soy capaz de sacrificar hasta la última gota de mi sangre con tal de que los redimirlos, ¿no? Y entonces ese fue el propósito de Jesús. Entonces, llevando a cabo el plan de redención de la humanidad. ¿Quién lo llevó a cabo? Jesús. A través de Jesucristo y a través de la crucifixión y resurrección, él trae redención ahora a la humanidad. Los hijos de Dios hemos sido ya librados del reino de las tinieblas. Y esto muchas veces es lo que no estamos asimilando muy bien.
Porque cuando vienen pruebas, cuando vienen enfermedades, cuando viene destrucción económica, cuando viene destrucción de las familias y todo eso, se nos olvida que nosotros somos gente de autoridad. O sea, que Dios ya nos otorgó a nosotros esa autoridad y que ha trasladado el reino de Cristo, nos lo ha trasladado a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces no estamos asimilando eso y hoy quiero enfocarme justamente en eso, darles todo el fundamento para que sepan contra quién estamos peleando, pero también para que te conozcas más a qué derechos tienes tú para poder enfrentar toda adversidad del enemigo. ¿Me explico? Está poderoso este tema, estoy ya calentando motores. Ahora, poseemos la autoridad sobre los demonios. En Mateo 4, en el versículo 10, Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está. Uno de los argumentos más sólidos que tenemos nosotros como creyentes es afianzarnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué dice? Y cuando nosotros tenemos firme la palabra de Dios, por eso es tanto que yo les pongo que ya tengo mi diario vivir y que hagamos nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque a través de la palabra te vas a enriquecer y vas a empezar a tener promesas de la palabra que vas a activar en tu vida. Pero si tú las desconoces, ¿cómo activas esa palabra en ti? Entonces, sí me explico, por eso es tan importante que leamos la Biblia todos los días y así como tienes hambre y tienes tu alimento físico, también tienes que tener hambre y tener alimento espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira cómo el ejemplo que nos da Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está. O sea, a través de la misma Biblia nosotros tenemos la respuesta. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando Él te dice eso, es una palabra de autoridad, pero también es una palabra de ejemplo de cómo podemos abordar nosotros al enemigo. Escrito está, ¿me entiendes? Te vas a enfermedad en el nombre de Jesús y agarras un pasaje de la Biblia donde te hable de sanidad, por ejemplo, ¿no? Y que Jesús ya se llevó cautiva toda enfermedad. Hay pasajes que dicen eso. Entonces, tú lo agarras y es una promesa. O un problema con los hijos, o un problema con el marido, destrucción, cordón de 3 dobleces, no los separa tan fácilmente nadie, ¿no? O sea, tú tienes que agarrar la promesa en función de lo que tú estés viviendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vámonos a Colosenses 1, del 13 al 14, que dice, el cual nos ha librado, mira nada más, está hablando en pasado, ya nos libró, o sea, no te va a librar, ya te libró. O sea, ¿sí me explico? Esto es lo que tienes que razonar cuando tú lees la palabra de Dios. Ves una promesa y dices, es que dijo Jesucristo, consumado es. ¿Me entiendes? Entonces, si ya está consumado, quiere decir de que no tienes que esperar nada para poder recibir esa bendición, que esa bendición ya es tuya, te pertenece, ¿me entiendes? Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas. Ya no tienes por qué tener miedo, ¿me entiendes? Porque ya estás librada, tú y yo estamos librados. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su amado Hijo? Jesucristo. El reino que conquistó Jesús, porque Jesucristo no cometió ni un solo pecado cuando estuvo sobre la tierra. Ese reino que Él conquistó está cediéndotelo a ti y me lo está cediendo a mí. ¿Me explico? Vamos bien hasta acá, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, o sea, fuimos redimidos. Por eso es de que Él sufrió, vimos el video de ahorita, cómo le crucificaron, cómo lo sangraron, cómo le enterraron, cómo lo azotaron. Y todo eso fue gracias al amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí y por toda la humanidad. Dice, tenemos redención por su sangre. Y también una de las cosas que ha sido el talón de Aquiles de la humanidad y el talón de Aquiles tuyo y mío es que somos pecadores. Entonces, como somos pecadores, necesitamos el perdón de pecados. ¿Y quién te da el perdón de pecados? Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, ahí está la redención. Punto número 1. Vamos a desenmascarar a Satanás. ¿Quién es Satanás? Vamos a ver, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel que se rebeló contra su creador. Fíjate, era un ángel, tenía privilegios, tenía belleza, tenía autoridad en el cielo.
pero es un ángel que se rebela contra su creador. Tere, me vas buscando Ezequiel 28 del 14 al 19, por favor. Mirna, me vas buscando Isaías 14 del 13 al 15, por favor. ¿Y quién más anda por ahí que pueda leer? Apocalipsis 12, versículo 12. ¿Isaías qué, perdón, Xiomara? Isaías 14 del 13 al 15. 14. Aquí vamos a desenmascarar a Satanás. Okay. ¿Me entiendes? O sea, con lo que vamos a leer con Tere y lo que vamos a leer con Mirna, Ezequiel 28, 14 al 19, Isaías 14 del 13 al 15, y alguien más si tiene por ahí, Martita, no sé si puedas, Apocalipsis 12, versículo 12. Y con esto vamos a tener argumentos de la Biblia que nos hablan de Satanás, para que sepamos exactamente quién es Satanás. Vamos a desenmascarar a Satanás, ¿me entiendes? ¿Ya lo tenemos, Tere? Ya. Dice Ezequiel. La palabra del Señor en Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para mí, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Está clarísimo. Satanás tenía autoridad en los cielos, pero se rebeló, quiso ser igual a Dios. Y entonces entraron una serie de sentimientos que no son permitidos en el reino de los cielos. Y entonces fue desechado. Pero también, como siempre, cuando hay un pecado, hay un grupo de gente que sigue el pecado. Y entonces vinieron otros y le siguieron también y fueron también arrojados del cielo. A ver, Mirna, Isaías 14, del 13 al 15. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí tenemos la continuidad también de eso y tenemos un pasaje más en Apocalipsis 12:12. ¿Les está quedando clarísimo de dónde proviene el problema de Satanás? El orgullo, la soberbia, ¿me entiendes? El sentirse igual a Dios, querer que la gente se sujetara a Él, que la gente le alabara a Él, que le buscaran a Él, porque se sintió muy envanecido. Y vamos a ver Apocalipsis 12:12. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque saben que le queda muy poco tiempo. Hasta ahí. Gracias, Martita. Yo creo que con esto ya tenemos un panorama clarísimo de cuál fue el meollo del asunto, del por qué Satanás fue Satanás y cuáles eran sus aspiraciones, ¿no? Pero también él sabe que él está vencido porque Jesucristo ya lo venció en pasado, ya lo hizo, ¿me entiendes? Entonces él sabe que ya está vencido y que el tiempo sobre la tierra que le queda es muy poco. Se le llama, mira cómo se le llama a Satanás, adversario. Se le llama acusador, se le llama diablo, se le llama padre de mentira. Cuidado con las mentiritas, es que es una mentirita piadosa.
No hay mentiras. El padre de la mentira es Satanás, el diablo. ¿A quién quieres honrar? Se le llama también Belcebú, se le llama también ladrón, se le llama destructor porque viene a destruir las obras de Dios. ¿Me explico? Se le llama también dragón. Hay de aquellos que aman a los dragones, no aman a los dragones, porque es un sinónimo del diablo. ¿Me explico? Entonces, todo esto lo puedes ver en Apocalipsis 12:9. Es un asesino. Él promueve la idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar a algo, a alguien. ¿Me entiendes? Eso significa idolatría. Entonces, él es un asesino que promueve la idolatría. Que tú rindas culto a alguien. Cuidado, porque muchas veces las mamás cometemos el error de idolatrar a los hijos. Los amamos tanto que llegamos a ponerlos en un altar. Y cuidado, porque tampoco es eso. O sea, tú tienes que amar a tu hijo, darle amor a tu hijo, pero no idolatrarlo, no ponerlo en un pedestal, darte cuenta que son imperfectos igual que tú y que yo, y que necesitan más bien oración, lo que estamos haciendo ahora nosotras, ¿no? Es un asesino que promueve idolatrías. También Satanás promueve falsas doctrinas. Hoy día, por toda la humanidad, se están circulando doctrinas falsas que agarran tantito como cosas buenas y las combinan con maldad para que sean ocultas ante el ojo humano, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener la sensibilidad del Espíritu Santo para percibir todo eso que anda merodeando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Por eso tenemos que sellar, tenemos que cubrir nuestra casa, nuestras familias, nuestros bienes, porque anda merodeando el diablo viendo a quién destruye, ¿no? La brujería, cuidado, porque también es un sinónimo del diablo. La brujería no viene de Dios, viene del diablo. La pobreza también viene del diablo. La enfermedad viene del diablo. La adivinación, todo eso son espíritus que vienen del diablo, no de Dios. La división de los matrimonios, cuando hay conflicto en los matrimonios, todo eso viene provocado por el diablo, porque quiere destruir matrimonios, quiere destruir la obra de Dios. Y en la iglesia, cuidado también, porque muchas veces llegan gente vestidos de oveja y realmente son lobos feroces que tenemos que tener muy sensible en nuestras antenitas de vinil, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Para poder percibir de dónde viene la maldad. El diablo viene a matar, dice la palabra de Dios esto, dice matar, robar y destruir. Checa esto, matar, robar y destruir. Robar es quitarte lo que es tuyo, lo que te pertenece, ¿no? Y destruir es cualquier obra de destrucción, llámese matrimonio, llámese relaciones con los hijos, llámese el trabajo, llámese lo que tú quieras, tu cuerpo, tu propio cuerpo. Porque tu cuerpo es morada del Espíritu Santo y tu cuerpo lo quiere destruir Satanás a través de enfermedades malignas como el cáncer. Porque cuánta gente, o el COVID, por ejemplo, ¿no? Son enfermedades que vienen a destruir cuerpos, ¿no? Entonces, es que Dios me mandó el COVID. Dios no te mandó nada. Esas son obras de destrucción de Satanás, ¿ok? Y ten cuidado de esto más. El diablo se va a disfrazar como ángel de luz, muchas veces para seducción, ¿me entiendes? Muchas veces para seducción. Yo me acuerdo del caso en Cuernavaca hace muchos años, que había una plaza donde llegaban los jóvenes, ¿no? Había una plaza que había cine y no sé qué tanto, y helados y demás, y se reunían los jóvenes por ahí. Pues resulta de que soltaban a un varón que estuviera guapo, jovencito, guapo, y empezaba a cortejar chavitas inocentes. Estas chavitas eran enganchadas por ese aparente ángel de luz porque veían a un muchacho guapo y me está hablando a mí y quiere, ¿me entiendes?, invitarme un helado y me está pidiendo mi teléfono. Bueno, pues las agarraban a esas muchachitas, les ponían cloroformo y se las llevaban. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos ángeles de luz aparentes, ¿no? Que siguen siendo como enganche para atrapar y destruir. Entonces, dice, se disfraza como ángel de luz y mantiene a millones enceguecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que están ciegos, que no puedes percibir realmente el meollo de cuál es la obra de destrucción que él quiere hacer. Esclavizando a pecados diversos.
En primera de Tito 4:1 dice, algunos apostarán de la fe, escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchas personas, inclusive de chicas de aquí mismo de este chat, me han dicho, es que fui a ver un brujo y este brujo me trajo, me daba el mensaje, imagínate tú, mi matrimonio se está destruyendo y voy a buscar un brujo para que restaure mi matrimonio. Entonces, si estamos buscando este tipo de obras, viene una cadena que no se va a frenar, ¿me explico? Viene destrucción sobre destrucción porque no estás poniendo realmente tus calamidades y tus problemas en aquel que todo lo puede. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con estas doctrinas falsas. En Juan 8:44 dice, el diablo es catalogado como mentiroso, o sea, las obras que él hace es a través de mentiras, pero dice también que el diablo es el padre de la mentira. Cuando tú mientes en algunas cosas, aunque sean mentiditas piadosas, como les decimos a veces nosotros, mal catalogadas, porque una mentira es mentira. Y el padre de la mentira, piadosa o no piadosa, es Satanás. Entonces no podemos nosotros engancharnos con esas mentiritas piadosas. ¿Me explico? Ni mentiras piadosas ni mentiras de a de veras. O cuando le decimos al hijo, dile a fulanito que no estoy, ¿no? Y están tocando la puerta, ¿está tu papá? No, dile que no estoy. Ahí estás diciendo una mentira. Es que no es una mentira mala. Claro que es una mentira mala porque el padre de la mentira es Satanás. ¿Me explico? En Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesús vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Dios, a contraparte del diablo, te quiere dar vida, te quiere dar luz, te quiere dar cobertura, te quiere dar cuidado. Satanás no es omnipotente. Y esto, ¿sabes por qué les estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces el decir el nombre de Satanás te inquieta, te mueve. Y entonces tú solita te bloqueas porque dices, ay, qué miedo, Satanás. Mira, Satanás no es omnipotente, o sea, quiere decir que no tiene todo el poder. No es omnipresente, no puede estar aquí y allá al mismo tiempo, como Dios. Pero tampoco es todopoderoso, o sea, que no todo lo puede. Entonces, todas estas características son rasgos de Dios, no del diablo, pero él quiere imitar en todo, quiere imitar en todo. Él es infinitamente inferior a Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la cobertura de Dios y tienes que sentirte hija de Dios, ¿me explico? O sea, no tienes que tener temor a Satanás. Pero eso sí, el diablo es superior a los seres humanos que no han nacido de Dios. Un ser humano que no ha nacido de Dios es vulnerable a Satanás. Pero si tú eres una hija de Dios y ya naciste de nuevo, pues ya tienes el poder de Dios sobre ti, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién le tienes que tener miedo? Jesucristo te está otorgando los derechos que a Él le corresponden. Y esos derechos que Él ganó por su estancia aquí en la tierra son los derechos que tú y yo el día de hoy tenemos. ¿Me entiendes? El diablo dirige un reino organizado de maldad y usa personas como sus instrumentos. Muchas veces pasan cosas alrededor tuyo, pero que realmente dices tú, ¿por qué el diablo me ataca con mi marido? ¿Por qué el diablo me ataca con mi hijo? ¿Por qué el diablo me ataca con mi jefe? ¿Me explico? Son personas que están sensibles por ahí, que dejaron una ventana abierta y que el diablo los utiliza en contra tuya. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que reprender a Satanás en el nombre de Jesús, porque muchas veces ellos ni se dan cuenta de que están siendo instrumentos de Satanás. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto número 1. ¿Quién es Satanás? Ahora que ya lo conocemos, ¿quién es? ¿No? Que es el padre de maldad, el padre de la mentira. Vamos a ver Jesucristo. Punto número 2. Jesucristo, pon ahí como un temota, así con comillas y subráyalo. Jesucristo lo derrotó, ya está destruido. ¿Me entiendes? No lo va a derrotar, ya lo destruyó. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. ¿A quién le perteneces? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? Si estás practicando el pecado, ¿de quién eres hijo?
ouch, qué difícil, ¿no? O sea, pero tenemos que desencararlo para que tú sepas bajo qué perfil estás. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde el principio de los tiempos pecó el diablo y por eso fue destituido de ahí del cielo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa, jamás pecó. Por lo que el diablo nunca pudo reclamar derecho legal sobre él para someterlo. O sea, nunca pudo someter a Dios, a Jesús, porque Jesucristo nunca pecó. De hecho, la palabra de Dios nos habla de eso. Por cuanto todos pecaron se refiere a ti y a mí, a toda la humanidad, todos somos pecadores. Pero en Jesucristo no se encontró un solo pecado. Entonces, como no se encontró, como el diablo tiene que someter a la persona que comete pecado, entonces busque en Jesús someterlo y lo tentó, inclusive lo tentó, ¿se acuerdan cuando estaba en el monte? Y lo llevó y le dice, yo te voy a prometer esto, te prometo aquello. Lo quiso seducir, así seguramente sedujo a muchos de sus demonios, ¿no? Y muchos cayeron porque cayeron en esa seducción. Y Eva cayó también en esa seducción. Entonces, el derecho de alguno para someterlo no lo tuvo sobre Jesucristo. Lo tentó en todas las áreas que pudo, pero no cayó. Jesucristo no cayó, pero no logró convencerlo para caer en ningún pecado. Eso lo podemos ver en Lucas 4. Ahí te habla, puedes leerlo de tarea, te habla de todas las tentaciones que le hizo Satanás a Jesucristo, pero no pecó, ¿no? El pecado es la puerta principal y esto tiene que estar muy claro, chicas. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la división? ¿Por qué la destrucción en mi casa? ¿Por qué se está enseñoreando el diablo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu cuerpo? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay una puerta de entrada a la opresión demoníaca. ¿Cuál es esa puerta de entrada? Los conflictos, las divisiones, las mentiras, los pleitos, las contiendas, el enojo, la ira. Son puertas abiertas que estás teniendo tú y de ahí se agarra para meterse. Entonces, el pecado es la puerta principal de entrada a la opresión demoníaca. Por eso, los hijos de Dios necesitamos aprender a vivir sin practicar el pecado. Todos los días antes de dormir, ponte a cuenta, Señor, te pido perdón. Si sé conscientemente que yo he pecado, Señor, te pido perdón y me arrepiento por especificar los pecados que hayas cometido. Si no eres consciente de los pecados que hayas cometido, también dile, Señor, no recuerdo ningún pecado, pero me arrepiento y me pongo a cuentas. ¿Y sabes qué? Vas a dormir como pajarito. Porque la paz de Cristo que es soberana, ¿no? La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento morará en tu corazón en Cristo Jesús. Entonces vas a poder dormir tranquilo, vas a poder tener paz en tu corazón, la zozobra se va. ¿Por qué? Porque estás a cuentas, estás en armonía, estás en unidad con el Señor. Y entonces todo eso se va en el nombre de Jesús. Necesitamos aprender a vivir sin pecado. Las armas favoritas de Satanás, ¿cuáles crees que son? La tentación. Y una de las cosas que hace Satanás es tentarte. Todo el tiempo te tienta. Pero también hay otra particularidad del diablo, el engaño, la mentira, el temor. Si tienes temor, es una obra de Satanás. Porque él te quita la paz. ¿Cómo tú puedes obtener esa paz? Poniéndote a cuentas con Dios. Señor, me arrepiento, Padre, de todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre, Señor. Redime mi cuerpo, redime mi alma, redime mi espíritu, Señor. Y permite, Padre, que pueda vivir este día en paz y así cada día. Entonces, cuando te levantas, entrégale el día a Dios. Y en las noches, entrégale tus noches a Dios para que tengas un sueño placentero también, que puedas reposar en Él, que puedas estar tranquila con Él. Pero ¿sabes cuál otra es la arma o otra de las artimañas de Satanás? ¿Sabes cuál es? La ignorancia. Porque una persona que no lee, pues no sabe a qué tiene derecho.
Entonces yo hago la oración de salvación y le digo, Señor, yo reconozco que fui pecador, me guían en la oración, y entonces yo ya soy salvo. Señor, inscríbeme en el libro de la vida porque alguien lo guió en la oración y ya está inscrito en el libro de la vida. Pero es como que recibes una herencia y esta herencia no dispones de ella porque no tienes el conocimiento. ¿Me explico? No sabes que tienes que ir con un abogado a hacer válido ese documento y que esa propiedad es tuya. Y entonces esa propiedad que tú tienes derecho de todo lo que tiene ahí, no es tuya porque tú no estás agarrando con autoridad lo que tú ya heredaste. Entonces, la ignorancia es otra de las artimañas de Satanás, que te da flojera. Quieres empezar a leer la Biblia, ay, pero qué flojera. Quiero hacer mi diario vivir, pero todos los días, ¿me entiendes? Esa constancia, ¿por qué? Porque el que persevere, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, necesitamos perseverar en Dios. Necesitamos perseverar y la perseverancia es un fruto del amor de Dios sobre tu vida y la mía. Otro de las características que agarra Satanás para destrucción y para que tú no tengas paz, unidad, armonía con Dios es los celos, que tengas celos de todo, celos de que porque aquí me hablan bonito y aquí no, y porque a mí no me tratan igual que como tratan a ella, ¿me explico? O sea, esos celos no provienen de Dios también. Cuidado con esta característica que les voy a decir, la violencia, el ser violentos, el ser agresivos, el estar toda la vida peleando con el que se te metió en el coche, con el que, o sea, el hecho de ese fruto constante que tú sabes que ese fruto lo tienes y ahí sigues acariciándolo y cargándolo todos los días de tu vida porque todos los días estás en violencia. Y esa violencia no es una obra ni un fruto del Espíritu Santo en tu vida. Esta obra de violencia es un fruto de Satanás gobernando tu vida. Y vamos a decirles más adelante de estas iniquidades del linaje generacional que muchas veces traemos esta ira no porque tú la quieras, no porque tú lo hayas provocado directamente muchas veces, sino que vienen pecados generacionales que tú tienes, ¿no? Y son fruto porque, dice, el papá era iracundo y el hijo es iracundo y el hijo del hijo ahora es iracundo, ¿me entiendes? Entonces son iniquidades del linaje generacional, que eso lo vamos a hablar más adelante si me da tiempo. O sea, la violencia, cuando tú te sientas violento, tienes que hacer consciente que esa obra no es de Dios, sino del diablo. Y entonces dice la palabra de Dios, por tus frutos le conoceréis. O sea, ¿cuáles son los frutos que están viendo las personas que están alrededor tuyo? ¿Qué frutos ven en ti? ¿Que siempre estás agresivo? ¿Que siempre estás violento? ¿Que siempre estás peleando? O sea, esos son frutos del diablo. Y todo eso nos lleva a una esclavitud. Entonces estamos siendo esclavos del pecado, esclavos y gobernados por él. O sea, todos estos rasgos y estas características tenemos que ver nosotros de que no son obras de Dios. ¿Sabes qué otra característica es importante que nosotros nos desprendamos de ella? El abuso, abusar de otras personas. Yo estoy abusando y sacándole el mayor provecho posible a cada persona. El abuso es malo, ¿me entiendes? El hecho de que alguien te sirva no quiere decir de que tú te aproveches de esta persona y que lo abuses de ella. El abuso es más allá de lo humano. O sea, que demandes de una persona más allá de lo que normalmente deberías de demandar. Otro fruto de Satanás, ¿sabes cuál es? El tormento. Hay personas que viven atormentadas todo el tiempo. Y les ves cabizbajo, les ves triste, les ves deprimido, les ves ausente, les ves sin esa agilidad, sin esa energía, sin esa vida. Si tú eres una persona así, tienes que identificar que estas son obras del fruto de Satanás que está gobernando tu vida. Y tú tienes que desechar todo eso en el nombre de Jesús. De todas ellas, no es para que te deprimas, sino para que sepas que hay una salida. Y quiero que leamos, a ver, Tere, otra vez, abuso de ti, porque sé que tienes la Biblia por ahí. Hebreos 4, del 15 al 16, por favor. Y ahí, en este caso, vamos a ver
que todas estas obras que he mencionado no son obras para que estés acariciándolas y abrazándolas a tu vida, sino que hay una forma siempre de un problema, pero también hay una forma de una solución sobre estos conflictos. Hebreos 4. 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la salida, ¿me entiendes? O sea, podemos obtener la misericordia y el socorro. ¿El socorro qué quiere decir? De que venga alguien a tu ayuda, ¿me entiendes? Entonces, si ya tienes una persona que te está ayudando, ¿quién es la persona que te va a ayudar? Jesucristo, ya lo prometió, consumado es, dice, ¿me entiendes? Entonces, acostumbrarnos a vivir pecando o acostumbrarnos a vivir con el pecado cargándolo no es sano, no viene de Dios y te trae como consecuencia una destrucción. Eso es convivir con el pecado. Pero Jesús se compadece de nuestras debilidades y Él fue tentado y no pecó. Jesús sabe lo que tú sientes cuando eres pecador. O sea, Él sabe porque Él vivió lo que es la experiencia de no pecar. Porque Él tuvo dominio propio para poder llegar a las obras de destrucción de Satanás. Él tuvo que tener dominio propio y no caer para que Él pudiera venir al rescate tuyo y mío. ¿Ok? A Jesucristo los demonios le temen, los echa fuera con su propia palabra. O sea, que nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo me deshago de todos estos demonios de idolatría, de avaricia, de lo que quieras y mandes? O sea, ¿cómo te deshaces? En el nombre de Jesús tienes que tomar toda autoridad. O sea, la palabra es acción, la palabra es verbo. Tienes que declararla con tu boca y echarla fuera. ¿En qué? En el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, un nombre con autoridad. ¿Sale? A Jesucristo los demonios le temían y lo echaba fuera con la palabra. Ejemplo en Mateo 8:29. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y esto me gusta que chequemos este pasaje. ¿Por qué? Porque dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que el tiempo se les está acabando. Porque si no, ¿por qué diría antes de tiempo? ¿Sí me entiendes? O sea, Él sabe que tiene su tiempo limitado sobre la tierra. Él sabe. Y ahorita anda como león rugiente viendo quién se descuida, a quién atrapa. Todo tormento se va a ir en el nombre de Jesús. ¿Qué te está atormentando a ti? ¿Qué te quita el sueño? Todo tormento se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y Jesús estaba con él. Y quien me delega a mí esa autoridad y ese poder, ¿quién es? Jesús. Él tenía el respaldo y la autoridad de su Padre. Entonces Él me la delega a mí, Él me está dando también la unción del Santo. Y esa unción del Santo me permite a mí poder combatir cualquier adversidad que el demonio tenga contra mí, contra mi familia, contra mi casa, contra mis bienes. En el nombre de Jesús los sello, los cubro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sanó y liberó a muchos endemoniados. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de eso. Él dijo que la liberación es el plan de los hijos, es el pan de los hijos. O sea, que nosotros debemos de vivir liberando todo tormento, ¿me entiendes? O sea, todo tormento es liberado. Porque muchas veces actuamos como seres humanos que nosotros queremos ayudar a otras personas, pero en nuestras fuerzas, ¿me entiendes? Y ayudar en nuestras fuerzas no es malo, pero no es de Dios. O sea, si tú quieres realmente ayudar a una persona, la autoridad de la palabra que ya te la dio el Señor sobre tu vida, con esa misma autoridad puedes hablar y orar y interceder por otras personas que están padeciendo y sufriendo. En Juan 16:11 dice,
el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Por eso, consumado es. Entonces, si él fue ya juzgado, ya sabemos que ese no es nuestro bando, porque ese bando ya perdió. Nosotros tenemos el bando de Jesucristo. Y si tenemos el bando de Jesucristo, estamos con el Padre en comunión, ya podemos tener acceso al trono de la gracia, y también tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y que está ahorita sobre la tierra. Porque dice, leímos en pasajes anteriores, que quien se enseñorea ahorita la tierra es el diablo. Por eso hay tanta destrucción, por eso hay tanta confusión, porque el diablo es el que ocasiona todo ese caos. Pero si nosotros estamos con Cristo Jesús, entonces tenemos nuestra arma poderosa, que es el Espíritu Santo, que es nuestro mediador aquí en la tierra. Está tremendo, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice Hebreos 2, del 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, ¿no? Este es, dice, el diablo, aquí lo aclara. Y el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay mucha gente que hoy día está sufriendo. Hay mucha gente que está padeciendo, están sometidos, está el diablo pisoteándoles y no los deja mover. Padecen, sufren en forma constante todos los días de su vida. Se levantan sufriendo, duermen sufriendo, todo el tiempo están en ese caos. Pero dice aquí el verso 15 que Dios nos quiere librar a todos porque por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué es sujeto a servidumbre? Servidumbre es esclavitud, servidumbre es sujeción, que tú estás sujeta a esa servidumbre. Pero tú y yo, el día de hoy, nos vamos a declarar libres de todo ese caos, ¿no? Porque ese caos no proviene de Dios. Vamos bien en tiempo todavía, ¿verdad? Satanás fue derrotado por Jesucristo. Ok. Tenemos tiempo. Ya me acaban de decir de que no van a venir tan temprano. Ok, Satanás fue derrotado, pero aún no de su destrucción. O sea, porque él tiene el tiempo ya cumplido. O sea, el tiempo limitado, digo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está dándonos un chance más, una oportunidad más de conciliación y reconciliación. Por eso sigue ofreciendo la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Él sigue ofreciéndonos y esa salvación ahorita todavía, mientras no sea la segunda venida de Jesús, tenemos chance de arrepentirnos, tenemos chance de reconciliación, tenemos chance de abrir el corazón a Jesucristo. Y entonces va a llegar un día en que esta salvación y esta gracia se va a concluir. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engaña fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Este es el desenlace de toda la película. ¿Querías ver el final o ya te lo arruiné? Pues este es el final, ¿no? Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde quieres tú vivir toda la eternidad? Al lado de Jesucristo que te da vida, vida abundante para toda la eternidad, sin pensar en muerte, en destrucción, en vejez, en tiempos, o lo que le va a tocar a Satanás, porque todos los que sigamos en mentira y sigamos en todas las características que he mencionado, al lago de fuego. ¿A dónde te quieres ir tú? ¿Dónde quieres que tu familia pase los últimos, toda la vida, toda la eternidad? Yo quiero llevarme a los míos conmigo. Por eso es que tenemos que seguir orando por nuestros jóvenes, para que ninguno se pierda. Por eso tenemos que seguir orando por los maridos. Por eso tenemos que seguir orando por los padres, por los hermanos, por los sobrinos, por toda la familia, para que ninguno se pierda. Así que tenemos que levantar esa lista
de todos aquellos los que se han alejado de Dios y aquellos que todavía no aceptan a Jesucristo como su Señor y su Redentor. Tenemos que sacar esa lista y estar intercediendo con fervor por cada uno de ellos, para que en el momento en que Dios mande un ángel o que te use a ti misma para que lleves esa palabra, el corazón esté listo y preparado para aceptar esa palabra. Punto número 3. Autoridad delegada sobre Satanás. Autoridad delegada. En virtud de su triunfo y por ser discípulos de Jesucristo, tú y yo, nos ha dado Dios una autoridad delegada. O sea, nosotros tenemos la autoridad ¿de quién? De Jesucristo. O sea, no es en tus fuerzas. O sea, si fuera en tus fuerzas, es posible que no venzas. ¿Me entiendes? Pero no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús, que ya hemos recibido tú y yo esa autoridad delegada por Jesucristo para tu vida y para la mía. Entonces, cuando nosotros oramos, o sea, tenemos la autoridad de que cada palabra que es emitida por nuestra boca o que esté escrita en un papel o que esté escrita en nuestro chat, viene con el respaldo y la autoridad delegada de Jesucristo para ti y para mí. ¿Cuál fue la misión de los 12 discípulos? En Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces nosotros el día de hoy tenemos como firmeza en nuestra mente y en nuestro corazón que ha sido la autoridad de Jesucristo delegada sobre tu vida y la mía. Y con esa autoridad delegada yo ya puedo, con autoridad, orar sobre un enfermo y declarar sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el pegón que tenemos ahí? El pegón que tenemos es nuestra falta de fe, que muchas veces oramos sin creer que realmente ya viene el milagro. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es que edificas esa fe? La fe la vas a edificar porque leas la palabra. De verdad que yo durante años me he considerado cristiana mediocre. Y he sido una cristiana mediocre porque no leía diario. Muchos años de mi vida como cristiana no leía yo diario. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios, de verdad, de cada día que me dé esa hambre, esa sed de sentir su palabra, de escuchar su palabra, de leer su palabra, de meditar en ella. Estos estudios para mí son una emoción. Me da gusto que lleguen los viernes porque yo tengo que prepararme. Y como tengo temor reverencial ante Dios, tengo que hacer las cosas bien y preparar el mensaje, no improvisarlo. Y no sacar cualquier cosa, sino darles los fundamentos que cambien y transformen vidas. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad, tu vida en Cristo tiene que ser una vida de transformación, porque una vez que tú eres transformada, transformas a los demás y transformas el entorno. Bien o mal, Dios está obrando ahí. Dios está obrando. Y tu fe no decae si tú lees la palabra todos los días. Entonces, como los apóstoles, ¿no? Fueron estos discípulos y iban por la tierra sanando enfermos, limpiando leprosos. Fíjate, limpiando leprosos. Los leprosos eran seres que contaminaban, que si tú te acercabas ahí se te pegaba la lepra porque era contagiosa. ¿Me entiendes? Y entonces los discípulos iban ahí y no tenían temor de que fueran pegados. Muchos de nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos temor de que nos contagien con el COVID. No estoy diciendo con ello que no tengamos las medidas de precaución, tenemos que hacerlo, pero tenemos que orar también con la autoridad delegada de Jesucristo sobre tu vida y la mía, para que todas estas personas que están siendo contagiadas, nosotros lancemos palabra de sanidad y sean sanados. Tenemos una lista nosotros de personas infectadas de COVID, pero también tenemos una lista de redención. Todas estas personas que fueron contagiadas de COVID y que ahora tenemos una lista de protección a estas gentes que están vivas, gracias al poder de tu oración y la mía. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos poder, tenemos autoridad delegada por Jesús. Y como ya tenemos tiempo, voy a terminar de darles todo lo que quiero darles. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esto.
La misión de los 70 discípulos. En Lucas 10, del 17 al 20, dice, aún los demonios se nos sujetan. Los 70 discípulos decían esto. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ¿cuál es el nombre de autoridad ahí? ¿En quién se sujetan? ¿En ti o en el nombre de Jesús? Se sujetan en el nombre de Jesús, ¿no? Y dijo, vi a Satanás caer del cielo. Y dijo Jesús. Y en el verso 19 dice, doy potestad, o sea, te vuelve a reafirmar esto. Te doy potestad a ti y a mí para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Nada te dañará, ni a ti ni a mí. Lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Quién recibe esa palabra? Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Esa palabra es para mí. Yo Vamos también a... lo recibo. Amén. Eso es arrebatar, Carmencita. Qué bueno. Marcos 16, del 17 al 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es que este muchachito está siendo atormentado. Ora por él. Y ora sin temor, porque muchas veces cuando sabemos de gente que está endemoniada, viene inmediatamente el enemigo a sembrar temor en ti. ¿Por qué siembra temor en ti? Para que no ores, para que no intercedas, para que temas. Y si se me pasa ese demonio, me sello con la sangre de Cristo primero y luego ya puedo orar por otras personas. A mí me ha llegado de todo en estos últimos tiempos y de repente cuando me llegan estos casos difíciles, que digo yo, ¿cómo le voy a hacer? Me sello, me cubro mi casa, cubro mi familia, me sello, me cubro con la sangre de Cristo y ahora sí me pongo a interceder y no solo lo hago yo sola, sino que pido ayuda del ejército celestial, de muchas mujeres que también interceden y les digo, cúbranme, vamos a orar. O echémosle montón, ¿no? Vamos a orar por esta persona, esta necesidad. Y gracias a Dios, Dios solventa todo eso. Dice que también en su nombre hablarán nuevas lenguas. Él nos va a dar nuevas lenguas, lenguas angelicales, que muchas veces ni siquiera nosotros vamos a conocer. Pero puedes pedirle a Él mismo que te dé la revelación de qué es lo que estás diciendo, ¿no? El verso 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahorita está el temor de la vacuna. Y muchas personas me han preguntado, ¿me la pongo o no me la pongo? Y les digo, la decisión es de cada quien. Tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien te dirija y te guíe para que en el momento en que tú te toque ponerte la vacuna, no vayas en temor, sino que el mismo Espíritu Santo te dé la fuerza de decir, ¿sabes qué? Tengo la convicción firme de saber de que si me pongo esa vacuna no me hará daño, porque Dios dice que no me va a hacer daño, que nada me envenenará. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, aunque fuera mala la vacuna. Chécate lo que te estoy diciendo. Aunque la vacuna matara a algunas personas, aunque fuera mala. Dice aquí la promesa en Marcos 16, del 17 al 18, dice, y no les hará daño. Entonces, si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, tienes una relación estrecha con el Espíritu Santo, el temor se va, porque el temor es fruto ¿de quién? De Satanás. O sea, cuando tú estás en temor, estás atormentado por el temor se está llenando en ti, es porque el diablo está avanzando sobre tu vida. Entonces tú tienes que frenar eso en el nombre de Jesús. Y voy a entrar a este tema que en forma paralela lo investigué yo, de cómo puedes romper la maldición de iniquidad, porque muchas veces traemos nosotros maldiciones que nosotros no conocemos. No conocemos el origen. Entonces, pon esto como subtítulo, rompiendo la maldición de las iniquidades del linaje generacional.
Y esto me lo reveló el Señor esta semana y yo dije, wow. Xiomara, ¿me lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. Rompiendo la maldición de las iniquidades del linaje generacional. Algo les mencioné el día de la oración del lunes, porque estábamos orando por algunas situaciones así de maldiciones de iniquidades del linaje. Y estas iniquidades del linaje generacional muchas veces nosotros desconocemos que las traemos, porque pasó en 2, 3 o 4 generaciones arriba de nosotros, o abajo, ¿cómo se dice? Pero el punto está en que nosotros desconocemos a nuestros familiares que ocasionaron ese pecado de iniquidad. Y el enemigo ejerce ese derecho legal sobre las generaciones, porque en la misma Biblia habla de que el pecado generacional puede tocar 3 o 4 generaciones posteriores a la tuya. De igual forma, nuestros ancestros, si cometieron algún pecado grave, ¿me entiendes?, de maldición, pues también nosotros somos parte de esa tercera, segunda, cuarta generación, y entonces estamos absorbiendo ese pecado de iniquidad. Entonces el enemigo tiene derecho legal por la sangre, por la genética. Entonces, esto obstruye a que la sanidad llegue a tu vida. Entonces tú estás padeciendo de un dolorcito en el brazo. Yo tengo por acá un dolor en el brazo y ahorita ya sé que tengo que estar orando por ese pecado de iniquidad para que Dios lo quite, porque tiene que quitarlo en el nombre de Jesús. Pero entonces Dios nos da la revelación para que con esta revelación nosotros ya sepamos cómo abordar el problema. Porque te detiene la sanidad, te detiene el impedir que oigas a Dios. ¿No pasa eso? Que a veces hay generaciones de nosotros, de nuestros hijos, que no quieren saber de Dios. Y dices, híjole, bueno, pues ahí hay una maldición de iniquidad y hay que romperla en el nombre de Jesús. Impedir que oigas a Dios. O muchas personas que están pasando adicciones, algún tipo de adicción, droga, alcohol, fornicación. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero sea cual sea la adicción al sexo que estés pasando, también es porque están sometidos a ese pecado, a esa maldición de iniquidad del linaje. Pero vamos a ver qué es el pecado de la iniquidad del linaje. Vamos a ver, ¿quién es sobre eso? Pues este tema lo estuve investigando durante toda esta semana. Y luego primero lo que quise fue investigar qué era iniquidad. Iniquidad es una injusticia, iniquidad es una gran maldad por obras. Pero ¿qué es linaje? Linaje es una ascendencia o descendencia que te da una condición. Y entonces al sumar estas dos cosas, la iniquidad del linaje es una transferencia generacional de tu voluntad. O sea, tú no quieres abordar ese problema. Tú no quieres ser adicto al sexo. Tú no quieres abortar hijos. Tú no quieres alcoholizarte. Tú no quieres. O sea, es más, te resistes. Es más, vas a Alcohólicos y luego te sales y vuelves a caer otra vez. Porque hay un pecado de iniquidad generacional, de linaje. Entonces, es una transferencia generacional de tu voluntad. O sea, no es tu voluntad la que gobierna. ¿Me explico? Porque tú no deseas eso. Es lo opuesto a tu voluntad. ¿Quién quiere vivir en iniquidad? Inclusive los borrachitos que ves en las calles, de verdad, yo creo que llegan momentos en que quisieran salirse de eso. Que sus cuerpos quisieran no hacerlo, pero caen. Y por eso hacen las famosas mandas, ¿no? Muchas veces hacen promesas. Sé de muchos borrachitos que hacen eso una y otra vez a cada rato. Y es más, se ensangrentan sus rodillas y van a la basílica de rodillas.
Pero no es eso lo que quiere Dios, si Dios ya te redimió de todo eso. El asunto está en que muchas veces la palabra no la activamos en nuestras vidas. Lo opuesto a tu voluntad es eso. La iniquidad te infecta el linaje. De verdad, tenemos que orar por esto, ¿sabes por qué? Porque no sabemos qué te trae tu linaje. O sea, tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, no sabemos. Entonces tenemos que limpiar todo eso y arrepentirnos. Como ellos ya no están aquí y ya no se pueden arrepentir, tienes que ir al trono de la gracia de Dios y pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que te ayude a que puedas perdonar, que seas perdonado, que te arrepientes de todo lo que ocasionó tus ancestros. Te arrepientes, sea cual sea el caso. Y el Espíritu Santo en muchos de los casos te revela exactamente cuál es la situación personal de tu casa. Hay muchas cosas por las que muchas veces lidiamos y no tienen que ver contigo. Y desconocemos que vienen desde nuestros ancestros. Problemas de iras, por ejemplo, que muchas veces no hay ni provocación de nada y de repente, pum, 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 te comieron. Y esto se vuelve antinatural, porque esas iras intensas y no tolerantes, donde se explotan, ¿sabes dónde es? En las emociones. Entonces, es afectado emocionalmente el que tiene la ira y es afectado su entorno. Cuando naces de nuevo, chequen este dato que investigué que me llamó muchísimo la atención. Cuando tú naces de nuevo, muchas personas dicen, es que si estos pecados generacionales yo ya los traía, al momento de nacer de nuevo ya se me quitaron. Y no. Al nacer de nuevo no se van todos estos problemas. Debemos de tener un crecimiento en el conocimiento para poder ir eliminando todas estas cosas, estas batallas. Dios te va a ir liberando poco a poco de todo esto. Dios te va a ir ayudando cómo vas a usar tu fe para controlar esta ira explosiva. Hay casos particulares de algunas personas que me han llegado en estos últimos tiempos que tienen esa ira fuertísima, pero dicen que cuando están meditando en la palabra diario, cuando oran diario, cuando toman en cuenta diario a Dios y cuando se acuestan con Dios, dicen que la controlan. Pero Dios no quiere que solo la controles, Dios quiere que la elimines. Entonces, la temperatura espiritual de o sea, si tú te alimentas diario de la palabra, si tú oras todos los días y todo el rollo, controla que la ira no se dispare. ¿Me entiendes? Pero no se ha quitado el problema de raíz. Y lo que tenemos que hacer es quitar el problema de raíz. Y entonces tenemos que ir a las cortes del cielo. Y esa parte es la que les voy a enseñar el día de hoy. ¿Cómo vamos a ir a las cortes del cielo para que esos pecados generacionales se desactiven, ¿me entiendes? Y ya no estén en tu vida ni en tu generación. Porque si tú no te, desatas de esto, la misma generación tuya es la de tus hijos, ¿me entiendes? Entonces, si tú no les das libertad a tus hijos, ellos van a seguir cautivos en eso mismo. Y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos. Y no sabemos cuándo viene el Señor por la iglesia. Entonces, lo que queremos es desprendernos de eso para que nosotros ya cortemos de raíz el problema y que ya no siga a nuestras nuevas generaciones. La fe en la palabra y ser fuerte en la fe ayuda a que no avance entonces o impide que haya estos detonantes incontrolables. O sea, la lectura de la palabra te ayuda y todo. La oración te ayuda y todo. Pero no está eliminando el problema de raíz, solamente lo contiene. Lo contiene. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero esa ira es un espíritu que causa la iniquidad y que tiene un derecho legal para operar.
aunque tú no hayas hecho nada para tenerla, opera en ese derecho legal del linaje generacional por algún ancestro que por alguna causa que tú desconoces le dio lugar al diablo sobre eso. Pero entonces, ¿sabes que existen las cortes del cielo? ¿Has oído hablar de eso? ¿Las cortes del cielo? Ok, pues existen. Esto consiste en tener la revelación de la palabra donde tú vas a poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Vas a estar aquí, en la tierra, porque eres un ser humano, pero como ya Jesús te abrió camino hacia el cielo, porque ya se rasgó el velo y ya el conocimiento de la palabra entró en ti, estás en dos lugares a la vez. Por ejemplo, estás aquí y estás sentada a la derecha del Padre, igual que Jesús. ¿No está padrísimo esto? Amén, amén. Poderoso, ¿verdad? Ok, entonces estás en forma simultánea porque estás heredando esto de parte de Jesús. Hasta se me enchina la piel de hablar de esto. Basado en la revelación de la palabra de Dios, tú y yo podemos ir al cielo cuando quieras. Amén. En todo momento, de acuerdo a la palabra, porque ya tenemos derecho a través de Cristo. Entonces tenemos que activar ese conocimiento, chicas. ¿Y cómo lo activo? Pues conociendo, estando en el estudio, leyendo la palabra, orando, porque si no, no tenemos crecimiento, no hay edificación. La ira debe ser llevada. Estoy dando un ejemplo de la ira, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser sexo, puede ser, no sé, o sea, cualquier otra adicción o enfermedad o algo que lo están heredando, o sea, en el perfil de las familias. La ira debe ser llevada ante la corte y haz una simple oración de arrepentimiento. Eso es todo. Mira qué fácil te lo pone Dios. Qué fácil. Vas a las cortes del cielo y te arrepientes. Eres guiada por el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros tenemos un estudio, siempre, si se fijan, le pido al Espíritu Santo que sea quien hable a través de mi boca, que sea quien nos dé la revelación, porque yo sé que en mis fuerzas no les voy a ayudar, pero si el Espíritu Santo está en mí, la palabra que salga de mi boca va con el respaldo del Espíritu Santo. Entonces tú cuando llegues a las cortes del cielo, no tienes que hablar tú como Xiomara Barbosa o como Mirna o como Catita, o sea, no. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y dile, Espíritu Santo, guíame la oración. Y ahí va a llegar muchas veces una revelación y te va a decir qué fue el pecado que cometieron tus ancestros, te va a llegar y entonces de eso te vas a arrepentir, lo que te revele el Espíritu Santo. Y entonces tú te arrepientes de eso, por esa iniquidad generacional. No sé, Señor, cómo se instaló en mí. No sé de qué generación viene. No sé si fue de parte de mi padre o fue de parte de mi madre. No lo sé. Pero estoy teniendo, Señor, este problema de ira. O estoy teniendo el problema y ponle el nombre que quieras. No sé cómo se instaló en mí. No sé quién cometió el pecado. Pero me arrepiento de ello, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Me arrepiento, Señor, me arrepiento. Y la sangre de Jesús me limpia en este instante, me limpia, me purga, me saca todo aquello asqueroso que yo estoy cargando, Señor, de generación en generación. Hoy se rompe en el nombre de Jesús, se rompe la ira, se rompen los abortos, se rompe todo linaje de iniquidad en mi casa, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. En el nombre de Jesús lo erradico, sale fuera en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos está limpiando. Yo recibo esa limpieza, Espíritu Santo de Dios, yo la recibo.
Yo la recibo y yo la imparto, Señor, en el nombre de Jesús, en cada mujer que está conectada ahora, en el nombre de Jesús. Hoy somos purgadas de ese terrible hábito, Señor, de ira, de contienda, de enojo, de sexo, de robo, cualquier tipo de iniquidad, Señor. Yo me limpio ahora mismo con la sangre de Cristo. Todo eso que yo no podía controlar, Señor, hoy recibimos ese freno de mano. Hoy lo recibimos por el poder de tu sangre, Señor. Ese freno de mano que no nos va a dejar volver a caer en esos pecados de iniquidad generacional en el nombre de Jesús. Ya no se va a traspasar a mis nuevas generaciones, porque ya somos sanos todos en el nombre de Jesús. Somos liberados, Señor. Somos liberados, lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sacado pecado de iniquidad en nosotras, Señor. Gracias, Dios, porque siempre nos traes libertad, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu revelación, por tu cuidado, por tu amor, por tu cobertura. Porque tú hablas, Señor, porque tu Espíritu Santo respalda, Señor. Porque tú estás aquí, Dios. Gracias por usarme, Señor, porque no lo merezco. No lo merezco. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad a todas las que estamos aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, te exalta y te glorifica. Siento tu presencia aquí, Señor. No te vayas, Espíritu Santo. Sigue ministrando, Señor. Sigue tocando corazones, Padre. Sigue activándonos en la fe, Señor. Llénanos a todas, Padre. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos. Llénanos, Señor Jesús. Llénanos. Lo recibo. Dilo, recibo. Recibo tu presencia. Recibo tu dirección. Recibo tu libertad. La recibo en el nombre de Jesús. Recibo, 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 Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor Jesús. Cuánto amor tan grande, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tenías algo listo, bello, Señor, para hoy. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y sabes que el misterio de la iniquidad lo dice la Biblia, no estoy inventando yo estos términos. Esto viene de Dios, viene de su palabra, que es nuestro alimento. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Y es misterio porque hay que descubrirlo, como ahora, el día de hoy, tú y yo lo descubrimos. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hoy lo detuvimos nosotros, ese misterio de la iniquidad sobre nuestras familias. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hoy ha sido quitado. El misterio de la iniquidad en tu casa, en tu familia, ha sido quitado. ¿Qué es misterio? Misterio es algo que está escondido, que está cubierto. Esa palabra se encuentra mucho en el Nuevo Testamento.
incluso con el misterio de la redención, que fue descubierto después de la resurrección de Cristo. El diablo quiere esconder la iniquidad para conservar los derechos legales. El diablo quiere tenernos amarrados a nosotros a esto, ¿sabes? Pero hoy estamos libres tú y yo. Hay 3 citas que nos hablan que debemos de estar purificándonos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que estar siendo perfeccionados. El espíritu se limpia cuando tú naces de nuevo, pero tienes que estar renovando tu mente. Tienes que estar cuidando tu cuerpo físico de las pasiones de la carne, porque van a llegar tentaciones. Ahorita fuiste limpia, liberada, pero viene el ataque para que caigas de nuevo. Y si tú crees que no fuiste perdonada, estás lista, porque eso es lo que quiere el diablo, mentir. Pero hoy yo me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Quién se declara libre? Yo me declaro libre. Entonces, cuando el diablo quiera venir con alguna mentira, pues eso no es para mí, ¿me explico? Cuida tu cuerpo físico de las pasiones de la carne, de la contaminación y de la deshonra. Que no haya contienda en ti, que no haya enojo en ti, que no haya ira en ti, que haya perdón, que haya amor, que haya pasión por Dios. En Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús te ha redimido a ti y a mí, nos ha limpiado. ¿Quién sintió la presencia? Yo sentí la presencia de Dios aquí. Yo sentí la administración del Espíritu. O sea, la presencia de Dios, no importa que estemos aquí en pantalla. La presencia de Dios se mueve y traspasa fronteras. Muchas personas son sanadas legalmente, pero el diablo prueba a ver si aceptas la enfermedad otra vez. Si tú la aceptas, el único poder que tiene el diablo es que tú la aceptaste. Recházala en el nombre de Jesús. Si tú ya has sido liberado del poder de la iniquidad, entra en el campo de batalla y niégate. Ahora esto es importante. No tienes más poder legal sobre mí, Satanás. Anótalo. No tienes ya poder legal sobre mí para hacer esto. ¿Cuál era? ¿De qué te libró? Ya no tienes poder legal sobre mí, sobre la ira, que fue el ejemplo que pusimos. No tienes más poder legal sobre los abortos, no tienes más poder legal sobre el robo, no tienes más poder legal sobre el cáncer, en el nombre de Jesús. Somos libres. Quita las manos sucias de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Quita tus manos cochinas, lárgate. No tienes ni parte ni suerte en mí. No aceptes a partir de hoy síntomas falsos. No los aceptes. Pensamientos negativos. No aceptes mentiras. Expulsa de ti todo aquello que no viene de Dios. Fuera en el nombre de Jesús. Las iniquidades del linaje, sean enfermedades, problemas maritales, problemas financieros, insomnio o cualquier cosa por la que lidias a veces, saltan de generación en generación. Muchas veces el enemigo pone en una generación y se salta a otra para que veas que no es generacional, pero sí lo es. ¿Me entiendes? Toda esa perversión se va en el nombre de Jesús. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Espero que de verdad lo hayan disfrutado como yo, porque dan ganas de seguir y seguir, pero tengo que respetar el tiempo.
Y gracias, Señor, te damos por una herramienta más que el día de hoy recibimos, Señor, porque te llevaste los pecados de la iniquidad de cada una de nosotras, que a partir de hoy se cortan en el nombre de Jesús, que ya no pueden transferirse con derecho legal a nuestras nuevas generaciones. Gracias, Dios, por la libertad, Señor, que hoy recibimos. Cubrimos nuestros pensamientos en ti, Señor, para que no venga ningún ataque del enemigo que se formule en nuestros pensamientos, que nos roben esta nueva identidad. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, sellados con la sangre del pacto, la sangre de Cristo, la sangre que nos da libertad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te amamos, Jesús. Amén y amén.